Hola, mi nombre es Aura Lombana y junto con mi compañero John Vélez elaboramos la práctica de determinación de humedad y cenizas. Los objetivos de la práctica fueron determinar el contenido de humedad en las muestras mediante el secado de estufa hasta peso constante y también cuantificar el porcentaje de cenizas en las muestras por calcinación en médula. Ahora bien, hablando un poco de la importancia del análisis de humedad en alimentos, podemos decir que el contenido de la humedad en los alimentos es un parámetro fundamental para garantizar la calidad, la estabilidad y la vida útil, ya que influye en la actividad microbiológica, en las reacciones químicas y también en la conservación durante el almacenamiento. En el caso de la leche en polvo y la leche condensada, los límites de humedad están regulados para evitar el deterioro y de esta manera garantizar la inocuidad del producto. En cuanto a la importancia de la determinación del contenido de cenizas, tenemos que esta permite conocer la fracción inorgánica de los alimentos, asociada con su valor nutricional y su autenticidad. De esa manera también eso nos sirve como un indicador para ver adulteraciones, para ver contaminación, y eso forma parte de los requisitos establecidos en la legislación para productos lácteos. Y hablando de legislación, en cuanto a la normatividad, tenemos de que el decreto 616 de 2016 y la resolución 2310 de 1986 establecen las características de calidad para la leche en polvo y para la leche condensada. Datos y cálculos. En primer lugar, hicimos la determinación del contenido de humedad a través de la fórmula que nos proporcionaba la guía, que es peso húmedo menos peso seco sobre peso húmedo por 100. De esta manera, reemplazamos los valores que obtuvimos en el laboratorio y nos dio como resultado 1.29% de humedad para la leche en polvo. Utilizando la misma ecuación que empleamos anteriormente en la diapositiva pasada, la utilizamos para calcular la humedad en la leche condensada. Eso nos dio como resultado 16.84%. Finalmente, para la determinación del porcentaje de cenizas, utilizamos la fórmula proporcionada en la guía, que es el peso del recipiente con las cenizas menos el peso del recipiente solo previamente secado sobre el peso de la muestra. Eso nos dio un resultado de 5.64%. Ahora bien, recopilamos la información de 5 de los grupos que trabajaron en la práctica de humedad y cenizas, bueno, 6 incluyendo nuestro grupo, y se tabularon los datos obtenidos. En primer lugar, para realizar como tal el análisis, se procedió a analizar aquellos datos que fuesen atípicos o también llamados outliers. Estos datos atípicos, por ejemplo, en el porcentaje de humedad de leche en polvo fue 10.97%, en la humedad de la leche condensada había un dato de 0.21%, que es muy, muy bajo, y uno de 101%, que en realidad es poco probable o imposible de obtener. Y en el porcentaje de cenizas tenemos datos de 42.6% y 141%. Esos datos atípicos en realidad se los atribuimos a un error analítico o error humano, ya que en general todos utilizamos los mismos equipos y podemos evidenciar que algunos datos sí están correctos y puede que estén libres de errores. Entonces, una vez eliminados estos datos atípicos, se procedió a analizar esos datos en cuanto a su exactitud y precisión. En la exactitud, recordemos que la exactitud es qué tan cerca está la medición del valor verdadero. Entonces se analizó por medio del sesgo y el porcentaje del sesgo o sesgo relativo. Acá se midió o la fórmula indica el valor medido menos el valor de referencia. En este caso, el valor medido utilizamos el que obtuvimos en nuestro grupo y el valor de referencia utilizamos el promedio como tal de todos los grupos, eliminando aquellos que eran atípicos. Y en cuanto a la precisión, utilizamos para medirla la desviación estándar y la desviación estándar relativa. Recordemos que la precisión es qué tan cerca están los datos unos de otros.
En cuanto al análisis de resultados, pues lo vimos desde varios puntos de vista. Tenemos la normativa que, de acuerdo a la resolución 2310 de 1986, la humedad para la leche en polvo debe ser de máximo 3.5%. Nuestro grupo obtuvo un valor de 1.29%, por lo tanto podemos decir que cumple la especificación de la resolución colombiana. Y además tenemos la humedad de la leche condensada, que la especificación de acuerdo a la resolución es máximo 30%. Nosotros obtuvimos un valor de 16.84%, lo que quiere decir que está en cumplimiento. Y finalmente tenemos las cenizas de la leche en polvo, que tiene una especificación de máximo 4.5% y nuestro resultado fue de 5.64%, lo cual no cumple pues el límite propuesto por la resolución. Aquí hay algo importante que resaltar, es que ninguno de los grupos que recopilamos los datos obtuvieron un valor inferior al 4.5%. Entonces quiere decir que aquí hubo un error o un problema colectivo, ya sean equipos o dentro de la metodología como tal. Bueno, también tenemos la parte de la exactitud. Acá podemos concluir que los valores que obtuvimos en cuanto a la humedad de la leche condensada resultaron ser muy exactos, ya que difieren poco de la media, que fue el valor que elegimos como referencia. Es importante resaltar que elegimos ese valor porque en realidad no tenemos un valor como real del porcentaje de humedad en la leche condensada. No encontramos un valor dentro de la búsqueda que hicimos en internet, y además pues la especificación nos da un rango o un límite superior, pero en realidad no nos da como un valor objetivo. Es por eso que decidimos más bien utilizar la media de todos los valores que se obtuvieron dentro de la práctica. En cuanto a la humedad de leche en polvo, encontramos que fue más baja que el promedio, pero dentro de la norma. O sea, se tuvo un sesgo un poco mayor, pero si analizamos el dato individual, está en cumplimiento con la resolución. Y finalmente, en cuanto a las cenizas de la leche en polvo, también estuvieron por debajo del promedio, pero no estuvieron dentro de la especificación. Entonces, como le comentaba antes, que podría ser un error generalizado. Seguimos con la precisión. Esta tuvo una buena precisión en la humedad de la leche condensada, ya que se obtuvieron valores de desviación relativa de aproximadamente 14%, y puede ser un valor alto si hablamos de una repetibilidad, pero en este caso, como son diferentes analistas, se podría decir que es interlaboratorio. Entonces para un tema de reproducibilidad, sí está dentro del valor adecuado. Y en cuanto a las leches en polvo, el RCE fue muy alto, estuvo entre 40 y 70%, lo que quiere decir que hay una alta dispersión y una poca reproducibilidad. Continuando con el análisis de resultados, nos adentramos un poco más a la relevancia práctica que tiene la determinación de la humedad y de la ceniza en la industria de alimentos. Tenemos de que la humedad, el contenido de humedad de un alimento está directamente relacionado con su estabilidad y con su vida útil, ya que este exceso de agua puede favorecer el crecimiento de microorganismos, de reacciones de hidrólisis y otras reacciones que no son deseadas. En el caso de la leche en polvo, los valores bajos de humedad son indispensables para garantizar una conservación adecuada, ya que permiten mantener sus características físico-químicas y evitar que el producto se deteriore. En cuanto a la leche condensada, puede tener un porcentaje de humedad un poco mayor, de acuerdo a la norma, como hemos visto anteriormente, permite un máximo de 30%, pero esto se debe a que el azúcar, la cantidad de azúcar que contiene la leche condensada actúa como un conservante. Esto se debe a un efecto osmótico que inhibe los microorganismos. Bueno, continuando con el tipo de horno, nosotros en la práctica de laboratorio
utilizamos un horno por convección, el cual se configuró a una temperatura de 105. Una de las características que tiene este tipo de horno es que requiere más tiempo para alcanzar la temperatura y mantenerla estable. El horno microondas, por el contrario, permite un secado mucho más rápido y eficiente gracias a la radiación que calienta directamente las moléculas de agua. De haberse empleado un horno microondas en lugar de el horno por convección, es probable que los resultados hubiesen estado un poco más cercanos a la realidad, ya que se habría alcanzado la temperatura objetivo en un tiempo más rápido y sin toda esa pérdida de calor que, que evidenciamos cuando abríamos constantemente la puerta del horno. Incluso en la última eh, parte de la práctica en la que debíamos calentar la muestra dentro del horno, el horno no logró alcanzar la temperatura de 105, sino que se mantuvo aproximadamente en 70 grados. Pues también es importante resaltar que una de las desventajas del microondas es que tiene un rango de calentamiento mucho más alto, entonces posiblemente exista un riesgo de sobrecalentamiento y eso conlleva una degradación de la muestra y también una pérdida de masa que no solo es agua, sino que también puede llegar a ser eh, parte de la muestra como tal. Finalmente tenemos los errores que pudimos haber cometido dentro de la práctica de laboratorio. Los tipos de errores son los sistemáticos y los accidentales. Los sistemáticos fueron los que más predominaron durante la práctica, ya que se evidenció que el horno nunca alcanzó una temperatura de 105, sino que estuvo inferior a ese valor. Y además eh, hubo una falta de repeticiones en cuanto al pesaje. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del procedimiento analítico se pedía que la determinación de humedad y de cenizas fuese hasta peso constante. Quiere decir que dos repeticiones, dos pesajes consecutivos debían diferir en una cantidad muy pequeña en cuanto a la masa. Sin embargo, por falta de tiempo solo se pesó una sola vez. Esto combinado con la temperatura del horno pues genera un sesgo que es constante en todos los resultados obtenidos en todos los grupos. También tenemos los errores accidentales que pudieron haberse ocasionado por pequeñas variaciones en el momento del pesaje, ya sea por la manipulación de la muestra o por la manipulación del material como tal. En cuanto a los factores que afectaron la precisión en la determinación de cenizas, tenemos que fue el tiempo insuficiente en la mezcla, ya que en este caso también, como les mencioné anteriormente, nos hicieron varias pesadas, es decir, que solo estuvo un tiempo corto en la mezcla una única vez. Las pesadas no repetidas, como ya les comenté, la manipulación de los crisoles y también las corrientes de aire que pueden influir al momento de testar la muestra. Los errores instrumentales, es decir, aquellos que están relacionados con el equipo, tenemos que la temperatura del horno y también que el agua no se evaporó totalmente. Y en cuanto a las medidas correctivas que podemos aplicar en el futuro, verificar la temperatura que esté estable antes de iniciar el análisis, evitar abrir el horno constantemente para evitar que se baje la temperatura, hacer las pesadas hasta tener una masa constante tal cual lo indica el procedimiento analítico, tener un control del tiempo tanto en el horno como el tiempo en calcinación, eh, también manipular cuidadosamente el material de las muestras, tener una capacitación previa y también realizar una revisión de los equipos para ver si tienen alguna deficiencia o alguna falla. Finalmente concluimos que la determinación de humedad y cenizas es esencial para evaluar la calidad de la leche en polvo y la leche condensada, ya que influyen directamente en su estabilidad, en su vida útil, su valor nutricional y en la aptitud para el almacenamiento. También tenemos que los resultados obtenidos evidencian que factores como el control de la temperatura y la correcta aplicación del procedimiento de la guía pueden afectar directamente
la exactitud y la precisión de los resultados. Y finalmente, el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Resolución 2310 de 1986 y el Decreto 616 de 2016, perdón, de 2006, garantiza la inocuidad y calidad de los productos lácteos en el mercado colombiano.